Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este día jueves, donde comenzamos a escudriñar la epístola a los hebreos, ¿ya? Esta epístola tan especial que a través de sus versículos nos va a mostrar y va a demostrar la superioridad de Cristo a todo lo que especialmente los hebreos conocían, ¿ya? Esta carta está escrita a los judíos, a los hebreos, y muestra la superioridad de Cristo. Nosotros vamos a escudriñar esta carta y con la ayuda del Señor avanzar en ella eh, para pedirle a Él que nos ayude. En realidad, cuando el autor de esta carta comienza diciendo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Imagínense la introducción. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora le doy gracias por poder comenzar a escudriñar esta hermosa carta que nos muestra a Jesucristo como superior a todo lo que ellos conocían. Y yo ruego, Señor, que usted nos ayude a avanzar, a conocer y a crecer en Cristo por medio de estas palabras. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Pongo en oración a cada uno de mis hermanos que está siguiendo y comenzando en esta secuencia y que usted nos ayude a perseverar, no importa cómo sean las características y las circunstancias futuras, pero a seguir avanzando en el conocer más de usted. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mire, primero, antes de entrar derechamente a ver versículo tras versículo o tema tras tema, eh, las características que tiene esta carta. Ya vamos a analizar, antes de analizar el texto, tenemos que introducir y ver las características que tiene esta epístola, ¿ya? Comenzando por saber quién la redactó. Bueno, sabemos que el autor es Dios, ¿ya? El cual, por medio del Espíritu Santo, inspiró al que redactó esta carta, ¿ya? Al que la escribió. Y, y yo quiero decirle que desde, mire, más o menos hasta el siglo segundo, circuló esta carta como una carta de Pablo, ¿ya? Nadie cuestionó eso al parecer, que es lo que se sabe en realidad de lo que estaba leyendo ahí en varios libros de comentarios. Quiero decirte que los comentarios en realidad son tan extensos que yo voy viendo, tratando de entender, leer algunos comentarios, mirar algunas traducciones para entender más o menos lo que dice, pero en esta introducción en realidad más que todo buscando resumir algunas palabras. Yo les mostraba ahí a unos jóvenes un libro grueso ahí que solamente era para analizar el capítulo 12 de Hebreos hasta el 13, unos versículos del 13, pero para que usted se dé cuenta. Bueno, al principio se circuló como una carta de Pablo, ¿ya? Eh, pero, hermano, yo quiero decirle que hay una lista de posibles redactores, ¿ya? Algunos declaran rápidamente que el autor es Pablo, pero en realidad, respetando el estudio de tantos teólogos, voy a mencionar algunos de los posibles, ¿ya? Porque en realidad, para nosotros, más que saber quién es el que escribió o de qué marca era el lápiz que usó el Señor, sino es lo que está escrito, ¿ya? Y como le decía, hay tantos nombres y hay tantos teólogos que mencionan, y comenzando por el que aparecía casi eh, en todos los libros, ¿ya? Eh, Se menciona a Lucas, ¿ya? Clemente de Alejandría notaba cierta semejanza con sus escritos. Al mencionar a este Clemente de Alejandría, hago ver de que había un hombre de peso antiguo que lo hacía ver
como el autor de esta epístola, ¿ya? Otros nombres que también se han considerado por algunos hombres antiguos son Silas, ¿ya? También he mencionado Silvano, eh, por ser un hombre notorio entre los judíos, aparece este personaje de la escritura. Fíjese que cuando Pedro escribe en la primera carta, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando y testificando que es que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Por conducto de Silvano, ya este Silvano es Silas, ya debemos saberlo. En Hechos 15:22 también se menciona a Silas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces algunos dan a entender que puede ser Silas también por ser un hombre importante o un principal. Por eso puse esos textos para que ustedes vean que de alguna otra manera tenían alguna notoriedad, ya, aunque están escritos y uno piensa que los únicos importantes en realidad eran Pedro, Pablo, Juan, Jacobo y algunos más, Bernabé, pero también tenían alguna notoriedad algunos otros, ya que también están considerados dentro de los posibles. Otro que también ha gustado a varios en realidad es Priscila y Aquila, ¿ya? Eh, Aquí, bueno, en realidad lo pongo porque en realidad estaba dentro de los posibles. En Hechos 18:2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. Este es un detalle, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Fíjese, este Aquila venía de Italia. En la carta a los hebreos, al final, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Entonces, por este detalle que aparece aquí en Hechos, que este Aquila venía de Italia, y este saludo que hacen los de Italia, dando a entender que es un hombre que era de ahí o lo conocían, entonces algunos dicen que podría ser este Aquila, ya el autor ahí junto con Priscila, aunque no es en plural cuando habla, así que es poco probable, pero también algunos lo han considerado, ya. Hay otro, ya que también tiene peso, ya algunos consideran que Apolos, ya por su conocimiento y dominio de las escrituras, lo mencionan en Hechos 18:24, aparece, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Está destacado Alejandría porque los que estaban allí tenían un grado especial de conocimiento y de importancia, ya tanto Alejandría como Chipre se mencionan como centros de cultura, de educación, ya. Entonces, al, al ser este varón natural de Alejandría, da a entender que como que estuvo en un lugar importante, ya como en la Universidad de Harvard, así una cosa así, ya. Entonces, Apolo, que era elocuente, era poderoso en las escrituras, tenía dominio de las escrituras, por lo que está en hebreo después citado del Antiguo Testamento de una manera magistral. Se piensa que Apolo puede ser también. Hay otros que consideran que no fue Apolo, podría ser Bernabé. Bernabé. Este nombre de Bernabé fue apoyado por un antiguo llamado Tertuliano. Y, y este Bernabé, que se llamaba José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa, o que traducido es hijo de consolación, dice que era un levita natural de Chipre. Y este levita hace ver que tenía familiaridad con todo lo escrito ahí en la ley ritual de la ceremonia, que también en hebreo se cita bastante, tenía familiaridad. Entonces,
Bernabé que fuera un levita y también tuviera la naturalidad de Chipre, que también era un lugar culturalmente reconocido por la exquisitez de los que vivían allí en cuanto a conocimiento. Entonces, hacía ver que también Bernabé podría ser un candidato. A lo mejor usted está ahí en su casa pensando, eh, ¿y por qué no Pablo? ¿Por qué descartar a Pablo? Y de hecho muchos hermanos, cuando leen la epístola a los hebreos, piensan que es un escrito de Pablo, ¿ya? Eh, pero vamos a ver por qué no podría ser, ¿ya? ¿Por qué no podría ser? Y hay varios detalles, ¿ya? Que los estudiosos determinan que es difícil que sea Pablo. Primero, por la forma que tenía Pablo de escribir, que siempre al inicio de sus cartas eh, ponía su nombre. No importa la carta que fuera. A los de Tesalónica pone ahí Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica. Eh, en la primera y en la segunda de Tesalónica hace exactamente lo mismo. A los colosenses le escribe Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y comienza el escrito. A los filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y comienza él a redactar la carta a los filipenses. Cuando escribe a la iglesia de Éfeso, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, y así sucesivamente a los Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y así sucesivamente, todas las cartas de Pablo tienen esa introducción donde él se presenta como es, y esta epístola a los hebreos no tiene esta presentación. Entonces, aquí es un voto en contra para decir que fuera Pablo. Lo segundo, bueno, aquí la epístola a los hebreos, a diferencia de todas las introducciones que leí ahora recién, comienza así: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No hay una presentación, ¿ya? Como habitualmente Pablo lo hacía, donde se presentaba él, con quién estaba y la responsabilidad que él tenía. Pablo, apóstol de Jesucristo, junto a Timoteo, y así sucesivamente. Lo segundo es que todo el escrito es diferente al estilo de Pablo. Eh, mire, solamente los versículos finales son lo más parecido al estilo de Pablo. O sea, cuando termina esta carta, la última parte, los últimos versículos, desde el 22 al 25, es lo único que se parece a los escritos de Pablo. Cuando termina la carta a los hebreos, el que está escribiendo dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Estos versículos, estos 4 versículos, son lo único que se parece a lo que habitualmente escribía Pablo. Pero, ¿qué está en contra de esto? Donde él dice que con Timoteo quieren ir a verlos. Pero, ¿por qué Pablo no haría eso? Porque Pablo, vamos a ver más adelante, su ministerio era hacia los gentiles, hacia los no judíos. Entonces, él no tenía, no es que no los quisiera, pero no tenía esa inclinación para ir a ver a sus compatriotas, ¿ya? Entonces, solamente estos versículos hacen ver como que fuera. Aún más, los detractores de que fuera Pablo dicen: esta parte la introdujeron unos copistas para que, ya, pero en realidad eso ya entra en las especulaciones que en realidad no vale la pena entrar. Pero también hay personas que dicen que esta parte en realidad la agregaron para darle una notoriedad más de carta, porque más que todo, hermano, esta no es una carta, sino que es una exhortación que vamos a ver que los judíos acostumbraban a hacer en la sinagoga, ¿ya? En tercer lugar,
¿Por qué no podría ser Pablo? Porque el carácter es diferente al estilo de Pablo. Y bueno, cuando empecemos a analizar ya desde el próximo jueves los versículos de la carta, vamos a ver y analizar que el carácter es diferente. Bueno, porque cada persona es distinta, ¿cierto? Entonces, los que estudian a Pablo se dan cuenta que esta carta no tiene el estilo. Y usted sabe y usted conoce que un pastor puede predicar de un texto bíblico y usted verá que pone el sello de él, ¿ya? Pero otro pastor con otra moderación y otra forma, el mismo texto lo predica de otra manera. Bueno, los que lo conocen dicen ese es el estilo, ¿ah? Esa es la forma. Eh, y cada uno va conociendo. Entonces los que estudian a Pablo dicen la carta a los hebreos no tiene el vocabulario, el estilo ni el carácter de Pablo, pero solamente estos 4 últimos versículos parece que fueran de Pablo, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eh, Más parece un sermón de una sinagoga según la costumbre de la época. ¿Sabe por qué? Porque en la sinagoga se acostumbraba a usar esta palabra de exhortación. Entre los hebreos siempre se hacía de esa manera. De hecho, hermano, hay texto ahí, por ejemplo, en Hechos 13:15, ¿ya? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Se fija? Esta palabra de exhortación. Ahora, esta palabra de exhortación es la misma que usa en el capítulo 3, en el verso 22. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que cómo indagando y escarbando y buscando podemos encontrar algunas cosas que pueden afirmar o sencillamente desechar lo que uno pueda estar diciendo, ¿ya? Esta carta a los hebreos sigue un patrón común con la palabra de exhortación que se usaba en las sinagogas. Y Pablo en ninguna de las cartas usó esta forma, ¿ya? Eh, ¿Sabe por qué se puede entender? Porque quien la recibe, esta carta a los hebreos, son judíos que conocían este estilo, y no así que Pablo le escribe a gente que no es judía en las cartas, ya, que escribe ahí a los romanos, a Corintios, escribe a Filipenses, a los de Éfeso. Bueno, todas las cartas las escribe, pero no a judíos, lo escribe a gente no judía, a gentiles. Entonces, eso hace ver que en realidad eh, este es más un sermón, como para leerlo ahí en una sinagoga, según la costumbre de la época en lo que ellos hacían habitualmente. Ahora, ¿por qué no Pablo? Seguimos en esto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía un llamado de Dios y Pablo honraba su llamado como apóstol de los gentiles. Oiga, y esta parte para mí es lo más importante en realidad de todo lo que hemos estado diciendo, porque lo demás son características, son buscar si usaba esta palabra o no usaba esta palabra, si saludaba hola o decía buenas tardes, Dios les bendiga. Más que eso, es en realidad ver que Pablo honraba. ¿Por qué? Porque en Hechos 22:21 el mismo dice, pero me dijo el llamado del Señor, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto es lo que el Señor le dijo a él. Entonces, si el llamado de Pablo era a los gentiles, extrañamente él se podría haber empezado a meter donde el Señor no le estaba diciendo que se metiera, ¿ya? Y más o menos creyendo que Pablo era más obediente que nosotros, creo que él eh, respetaba su llamado. Yo creo que él respetaba su llamado, porque en realidad es difícil, ¿eh?, que él estuviera haciendo algo fuera del propósito, aunque no digo que fuera malo que fuera él, pero lo encuentro difícil, ¿ya? En Romanos 11:13, fíjese, porque a vosotros hablo gentiles, o sea, cuando dice gentiles, los no judíos, porque a vosotros hablo a ustedes, los no judíos, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, y fíjese, dice, honro mi ministerio.
lo respeto, ¿ya? Lo cuido, lo vivo, lo hago parte ya de mi forma de vida. Entonces, ¿por qué no Pablo? Porque tenía un llamado a los no judíos. ¿Por qué no Pablo? Porque honraba su ministerio y obedecía a Dios en lo que el Señor lo había llamado. ¿Por qué no Pablo? Porque fíjese lo que dice en Gálatas 1, 15, 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Y Pablo agrega, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no fui a preguntarle a los apóstoles, no fui a preguntarle a los más connotados, no fui a preguntar, ¿está bien que yo haga esto? Porque, ¿sabe? Él tenía claro cuál era su llamado. Y él sabía cuál era el ministerio que tenía que ejercer y que necesariamente no era hacer este ministerio con los judíos, sino que con los no judíos. Aunque usted debe saber, y seguramente ya lo pensó, eh, Pablo empezó tratando de ir a predicar a Jesucristo con los de su nación, porque él los amaba si eran sus compatriotas. Entonces, y él quería que ellos conocieran a Cristo, pero, pero ellos no querían creer. Por eso es poco probable que fuera Pablo, porque en realidad creo yo que la mayor dicha y felicidad y complacencia es estar en la voluntad de Dios y obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Por eso creo que en realidad no fue Pablo. Ya yo personalmente siempre cuando leo esta epístola o la predico, siempre hablo de que el escritor. No digo el nombre para no ofender a los que creen que es Pablo y tampoco para no equivocarme si no lo fuera. Ya, solamente el hecho de que aparezca ahí al final del capítulo 13 y menciona a Timoteo, es la única parte que uno podría pensar que ahí está metida la pluma de Pablo, pero el resto, nada, nada. Ahora la cuestión es que usted también ahí busque información, pero yo debo decirle, lo más importante no es el lápiz, si era Bic o era una pluma fuente o era un lápiz especial. No, lo que importa es lo que está escrito. Y como la misma epístola lo dice, la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Esta es la palabra que vamos a estar nosotros ahí estudiando cada día jueves. Entonces, no le podría decir quién es el que redactó esta carta, pero sí puedo decirle con absoluta certeza que esta es una palabra del Señor, es una palabra del Señor. Eh, por tanto, es mejor considerarla como una carta que el autor es Dios y que dejó en el anonimato a quien estuvo allí eh, escribiéndola. Ahora, el objetivo de esta carta, el objetivo de esta carta es simplemente, fíjese, poner a Jesucristo como superior a todo lo conocido respecto a Dios, ¿sí? Todo lo es superior, superior. Y le escribe a los judíos, a los hebreos, que conocían la ley de Moisés, que conocían el tabernáculo, que conocían el templo, que sabían de los sacrificios, de los ritos, que sabían del sumo sacerdote, a todos, de todo ese conocimiento, a todos ellos les escribe el autor de esta carta. Y para decirles con claridad lo que quiere que ellos entiendan, hace esta extraordinaria introducción que en realidad
nos hace y nos mete de inmediato, así como diría alguien por ahí, 2 cucharadas y a la baba al tiro. O sea, no se va con rodeo, no se va por la tangente, sino que de inmediato les dice a los que van a leer esta carta, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oiga, qué extraordinario, qué maravillosa forma de mostrarnos a dónde va a apuntar el foco, el centro, el personaje principal de esta carta, Jesucristo. Jesucristo es superior a todo, es superior a todo lo que usted pueda pensar e imaginar. Desde el próximo jueves, ya habiendo hecho esa introducción y aclarando algunos puntitos ahí que seguramente alguien le va a decir, si usted le va a decir, vamos a empezar a estudiar la carta a los hebreos, y lo que le van a preguntar, le decir, ¿y quién es el autor? Entonces usted puede decirle, es hasta ahora desconocido. Hasta ahora es desconocido. Amén. Esto es lo primero que debemos entender en este primer día jueves del estudio de la epístola a los hebreos. Hermanos, les recuerdo, bueno, cada día jueves vamos a estar haciéndolo de esta forma, mientras podamos hacerlo así. Eh, Prontamente, ahora a las 20:15, subiré el enlace para la reunión del domingo para que usted pueda inscribirse ahí con tranquilidad y para poder vernos. Si hay algún cambio en alguna reunión, se avisará por este medio, especialmente los de los días jueves, para que usted esté claro de que voy a procurar de todas formas, hermanos, si llegamos en algún momento a volver a la presencialidad, especialmente en esta parte del estudio de Hebreos, seguir grabándolo para que usted pueda seguir la secuencia. Amén. Pero de todas maneras, cuando empecemos presencial, es mucho mejor, hermano, estar allí en vivo y en directo, pero es mucho mejor porque están los hermanos allí con uno. Amén. Vamos a orar al Señor para pedirle que nos ayude. El próximo jueves comenzamos ahí, versículo por versículo, a ver lo que el Señor tiene para nosotros con esta hermosa epístola. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Oramos, Señor, expresamente por todas las peticiones y las necesidades que tienen los hermanos respecto a familiares que están enfermos, respecto a familiares que están viviendo el duelo por la partida de algún ser querido, respecto a los que están enfermos para que usted sea sanándoles, y respecto también a aquellos, Señor, que están esperando respuestas, especialmente respuestas que vienen de usted. Yo ruego que usted, Señor, se glorifique en todas las necesidades y haga su obra, Señor, sobre cada uno de nosotros. A usted, Señor, le bendecimos y le pedimos que por medio de esta palabra hable a nuestras vidas y haga su obra, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Enséñenos a vivir conforme a su palabra y guíenos en el propósito eterno. A usted, Señor, le damos toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor, y usted siga adelante y persevere en Cristo. Recuerde algo, Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Esté preparado, esté velando. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es superior a todo, viene a buscar a los que ama. Amén. Que el Señor le bendiga.